a los consumidores europeos. Aún conociendo la dependencia de Europa por sus recursos energéticos, Rusia ha buscado ampliar sus vínculos con China y las exportaciones de gas natural al país asiático han venido creciendo. Por otro lado, Rusia ha utilizado los ingresos del petróleo y del gas para acumular reservas, que en caso de ser necesarias ayudarían a estabilizar su moneda nacional y a cubrir los gastos del gobierno. En total, las reservas suman más de 630.000 millones de dólares, lo que equivale a 17 meses de ingresos de exportaciones. De estas reservas, 132.000 millones están representados en oro. Eso lo convierte en el cuarto mayor tenedor de reservas de oro del mundo. Y finalmente, el gobierno ruso está poco endeudado. Su deuda pública es del 13% respecto al PIB, una cifra muy baja en comparación con otros países. Sin embargo, a pesar de que Rusia esté preparado para este tipo de sanciones a corto plazo y su economía pueda aguantar por un tiempo, finalmente resultará como perdedor de este conflicto en Ucrania. En primer lugar, puede que Putin haya obtenido otra vez la atención del mundo, pero al mismo tiempo se ha convertido en enemigo de un gran número de países. Uno de los objetivos era disminuir la influencia de la OTAN, pero gracias a la invasión en Ucrania, esta organización está más unida que nunca. En 2019, el presidente de Francia, uno de los miembros de la organización, dijo que la OTAN sufría de una muerte cerebral, lo cual demostraba la falta de consenso al interior de esta organización. Pero ahora, con este conflicto, ha renovado su propósito inicial de enfrentar a Rusia. En segundo lugar, porque a pesar de que el país se haya preparado para las sanciones, en el mediano y largo plazo pocos querrán negociar con Rusia sus bancos o sus empresas, porque en Ucrania se marcó un precedente histórico al dejar claro que puede cruzar cualquier línea. La reputación de Rusia y su líder se verán perjudicadas, y sus socios comerciales vigentes se animarán a dejar de depender del petróleo y gas ruso a largo plazo. Su alianza con China puede disminuir el impacto económico, pero difícilmente podrá reemplazar totalmente el mercado europeo. Y en tercer lugar, porque Rusia quería ser tenido en cuenta de nuevo como una superpotencia. Pero este estatus no se gana solamente contando con grandes fuerzas armadas, sino también con una economía poderosa y con una influencia política a nivel mundial. Pero Rusia sigue estando por debajo de las principales potencias en términos del PIB per cápita y según el PIB nominal ocupaba el lugar número 11 en 2020. Y suponiendo que Rusia termina controlando a Ucrania, este hecho no cambiaría mucho la situación. Ucrania es uno de los países más pobres de Europa. Por el contrario, mantener el control sería más bien un peso adicional a las finanzas estatales. Una invasión total condenaría a Rusia a la autarquía. Al Estados Unidos declarar directamente a Vladimir Putin como enemigo, de una u otra forma, gran parte del mundo occidental, tanto instituciones, empresas y ciudadanos, pensarán lo mismo, que Rusia y Putin son los enemigos. Una situación que impedirá incrementar esa anhelada influencia política alrededor del mundo. En conclusión, puede que Europa Occidental y Estados Unidos hayan subestimado las consecuencias de expandir la OTAN tan cerca de Rusia, pero la pregunta es hasta qué punto esto justifica la invasión de un país con todo lo que esto implica en términos de vidas. Putin probablemente reclamará la victoria a corto plazo, pero a largo plazo, si continúa con esta invasión, su economía se podría ver seriamente perjudicada. Hasta acá el video de hoy, muchas gracias por llegar hasta el final. Buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. ¿Cómo está? Buenas tardes, ingeniero. Dije buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. ¿Cómo están? Vamos a repasar un poquito de localización de la planta. ¿Ya?
Muy bien. Vamos a ver entonces del punto 5.6, vamos a repasar lo de localización. La localización, decíamos, tiene por objeto analizar los diferentes lugares donde es posible ubicar el proyecto con el fin de determinar el lugar donde se obtenga la mayor ganancia, si es una empresa privada, o el mínimo costo unitario si se trata de un proyecto desde el punto de vista social. Bueno. En los dos casos siempre estamos hablando del mínimo costo unitario, porque una empresa privada cuando tiene costos bajos tiene alta utilidad, y una empresa social cuando tiene mínimos costos puede llegar a abastecer a la sociedad con precios bajos. Existen ciertos factores que determinan la ubicación, los cuales son llamados fuerzas locacionales y se clasifican en 3 categorías. A, por costos de transferencia, a la cuenta de por costos de transferencia a la cuesta de fletes, o sea, por el transporte, por la distancia que hay que transportar la materia prima o el producto. Comprende la suma de los costos de insumos y de productos. Es decir, si yo pongo una fábrica de cítricos en Bermejo y el mercado más grande de los cítricos está Potosí, Sucre, Tarija, hablando como ciudades, ¿no? Y los envases para llevar ese producto está en Sucre, o sea, tengo que venir de Sucre, entrar a Potosí, Tarija, ir a Bermejo, llenarlos y después sacar con ese producto lleno hasta Sucre nuevamente. Entonces ahí son justamente lo que significa la suma de los costos de transporte de insumos y productos. Suponiendo que tendría que hacer las etiquetas de esos envases en La Paz, tengo que traer desde La Paz las etiquetas, ¿no? Por eso es muy importante la existencia cerca de la planta ciertos insumos por un lado y también que estén los mercados cerca, ¿no? Entonces, B. Disponibilidad y costos relativos a los factores de servicios e insumos. Disponibilidad de costos relativos a los factores de servicios e insumos. Es decir, que el acceso a la energía eléctrica debe ser barata, debe haber justamente cerca y debe ser barata, ¿no? Y este factor es uno de los que influyen y son, en cierta manera, los enemigos del desarrollo de Tarija, porque Tarija tiene un costo de energía eléctrica demasiado alto en comparación con Oruro, con La Paz, con Cochabamba, con Santa Cruz, ¿no? Aquí el kilovatio cuesta 60
centavos. En cambio, en otros lados está costando 20 centavos. O sea, 3 veces, ¿no? Y eso incide. Y cuando hablamos de insumos, también podemos hablar del servicio de agua. Y de otros factores más. Otros factores. Bueno, ahí puede entrar el problema de la mano de obra, entonces otros factores, ¿ya? De todas maneras, la localización de una planta tiene 2 pasos. Uno, la macrolocalización y la otra es la microlocalización. La macrolocalización consiste en la ubicación de la organización en el país y en el espacio rural urbano de alguna región. Es decir, si queremos ubicar en el departamento de Tarija la fábrica, ¿dónde, en qué parte del departamento de Tarija? Valle Central, Zona Alta, Provincia Arce, Gran Chaco. Entonces habría que hacer una macrolocalización de esos 4 departamentos, de 6 provincias, dividirlo en 4 zonas y decir, bueno, puede ser en Gran Chaco una, la segunda zona sería Oconor Arce, la tercera sería Valle Central y la cuarta sería Zona Alta, Izcayachi y el Puente. Entonces hacemos una tabla de calificación donde se crean las condiciones, existen las condiciones para que pueda desarrollarse la industria. Esa es la macrolocalización, ¿no? Ubicación de la organización en el país y en el espacio rural y urbano de alguna región. La microlocalización. Una vez de que nosotros hemos dicho que vamos a ubicar la planta en la provincia Arce o en la provincia Cercado, ¿ya? Suponiendo que fuese Cercado, entonces, ¿en qué parte de Cercado? San Andrés, Santana, El Portillo o Morros Blancos. Entonces, ¿en qué lugar exactamente vamos a hacer? Y eso es la microlocalización, la determinación del punto preciso donde se ubicará la empresa dentro de la región. Y en esta se hará la distribución de las instalaciones en el terreno elegido, ¿no? La distribución de las instalaciones. Eso significa hacer el layo o la distribución de planta. Los métodos de localización de plantas son métodos cualitativos por puntos y métodos cuantitativos de Vogel. En estos métodos se les asigna un valor a cada una de las características en cada zona que se tome en cuenta para la realización del proyecto. Quien tenga mayor puntaje será el lugar elegido donde se instalará el proyecto. Ya. En otras palabras, hacemos una matriz. Hacemos una matriz en la que en la primera columna ubicamos los factores que vamos a calificar. Ya puede ser transporte, distancia a la materia prima, ¿no? Comunicación, mano de obra, servicios básicos, educación, hospitales, tecnología, energía, todo eso, ¿no? La segunda columna es lo que le damos nosotros un puntaje, ¿ya? Puede ser de 0 a 1 o puede ser de 0 a 100. Decir, ¿cuál va a ser la ponderación de cada uno de estos servicios que hemos visto, ¿no?
Y en el resto de las columnas va a estar la columna que va a decir Valle Central. O sea, la tercera columna, o sea, la siguiente columna va a ser Zona Alta. La otra va a ser Arce O'Connor y la otra va a ser el Chaco. Y ahí vamos calificando, ¿no? Una escala puede ser de 1 a 10, de 1 a 7 o de 1 a 100. Cualquiera de los dos. Colocamos la calificación y después hacemos la ponderación. Ponemos, por ejemplo, al Chaco en energía eléctrica 6 y a Tarija lo ponemos, ponerle que sea porque es más caro en Tarija que en el Chaco, ya que sea 4. Y la ponderación de la energía es 0.25. ¿No? Y así. Después se va sumando. Y el que tiene mayor puntaje, la región que tiene mayor puntaje es la que gana. Y eso lo dice aquí, ¿no? Los métodos de localización de plantas son métodos cualitativos por puntos y métodos cuantitativos de Vogel. En estos métodos se le asigna un valor a cada una de las características en cada zona y se toma en cuenta para la realización del proyecto. Quien tenga la mayor puntuación será el lugar elegido donde se instalará. Bueno, como ahora estamos describiendo todos los puntos en forma genérica, cuando entremos al desarrollo de la macrolocalización, vamos a hacer un ejemplo típico de este, para que lo entiendan y lo tengan documentado. Ya. El siguiente punto es el punto 5.7, ingeniería básica. Consiste en definir y especificar técnicamente los factores fijos, como ser edificios, equipos, etcétera, y los variables como ser mano de obra, materia prima, etcétera, que componen el sistema. En la ingeniería básica es necesario conocer los siguientes puntos. A, bien o servicio. Conocer o describir las características de los bienes o los servicios. Si el proyecto va a ser de un bien, ya será producir cemento, ¿no? El bien es el cemento. O de lo contrario, prestar el servicio de transporte Tarija a la base. Entonces, el servicio será transporte, ¿no? Conocer o describir las características de los bienes o los servicios. B, hacer un programa de producción. ¿Qué significa eso? Indica los índices de rendimiento y la eficiencia de los equipos en términos físicos, ¿no? Vamos a tener un cemento, ¿no? Con un rendimiento respecto a la materia prima del 60%, del 70%. Vamos a producir tantas bolsas por día, ¿no? Algo palpable. C, el cálculo de la producción se puede llevar a cabo por dos sistemas, con base en el mercado, conocer el volumen del producto final que se necesita entregar al mercado, o con base en la materia prima dada, precisar la cantidad de materia prima necesaria para la producción. Es decir, podemos decir, vamos a producir 360,000 bolsas o toneladas de cemento al año. O también podemos decir, vamos a procesar 2 millones de caliza al año. Una la estamos refiriendo en las toneladas de producto que vamos a sacar y en la otra estamos diciendo las toneladas de materia prima que vamos a procesar.
Entonces existen estas dos formas. ¿Ya? En el cálculo de la producción. De requisitos de la mano de obra e insumos. Bueno, los requisitos de la mano de obra e insumos va a estar en función de la cantidad del producto. Porque vamos a tener alguna relación que para producir 100 toneladas con estas maquinarias necesitamos tanto de personal y tantos turnos. Si va a ser un proceso continuo, serán 3 turnos. Entonces, en cada turno va a haber un ingeniero, va a haber un técnico, va a haber 5 operarios. Y en el turno donde se tenga que despachar y almacenar la materia prima, que va a ser de 8 a 4 de la tarde, vamos a tener más gente, ¿no? Porque van a funcionar otras reparticiones como la cantera, ¿no? La envasadora, bueno, almacenes, todo eso. Entonces, por eso dice requisitos de mano de obra e insumos. Y hablamos de insumos, generalmente la materia prima es el producto que está en mayor cantidad y el insumo es el que entra en menor cantidad en la composición del producto. Un ejemplo casero, vamos a hacer humitas en la casa. ¿Cuál será la materia prima? El choclo. ¿Cuál será el insumo? El anís, el queso, la canela, la albahaca, azúcar. Esos son los insumos. ¿Cuáles son los materiales necesarios? El marlo, la chala, todo que va a servir de envase y va a servir para hacer cocer, ¿no? Entonces, por eso dice requerimiento de mano de obra. Ahora, vamos a hacer, hay 2 formas, vamos a hacer 50 kilos de humintas o vamos a procesar 200 toneladas de choclo, lo que hablábamos del cálculo de producción. Uno expresado en el producto final y otro expresado en la materia prima. Especificaciones y características de los equipos a utilizar. Bien. Las especificaciones y características de los equipos a utilizar van a ser justamente de la cantidad de producto o de la cantidad de materia prima que vamos a procesar. Y para eso debemos hacer un balance de materia y energía, el que nos permitirá determinar las dimensiones básicas de los equipos. Si decimos vamos a moler choclo, bueno, molemos con una máquina de moler choclo manual 5 docenas, 10 docenas, pero si estamos hablando de 1000 docenas, ya tendría que ser una máquina eléctrica con cierta capacidad y en cierto tiempo, ¿no ve? Entonces, va a estar en función de las cantidades, de los volúmenes en el proceso, si es continuo o discontinuo, y en el balance nos dirá qué equipos vamos a utilizar. Y en función de las especificaciones del producto, ese equipo tendrá que ser de determinado material, un material que no contamine, un material estéril, acero inoxidable, material que no caliente mucho o que tenga cierta aislación. Depende de los productos. No es lo mismo moler choclo que moler maní o moler almendra. El choclo tiene harta agua. Entonces, al molerse el choclo, no va a haber problema, porque el líquido que va saliendo sirve de refrigeración si es un molino de rodillos, en los rodillos. Pero si nosotros estamos moliendo maní, estamos moliendo almendra, son productos que tienen harto porcentaje de grasas, por ejemplo, ¿no? Si molemos en rodillos,
estos se van a calentar y al calentarse, las grasas van a tender a oxidarse, a volverse rancias. Entonces, ese molino puede ser también un molino de rodillo, como el que hemos utilizado para el choclo, pero tendrá que ser refrigerado. Entonces, los rodillos, por el interior del rodillo, podrá circular aceites, un aceite refrigerante que enfríe, que no permita que el rodillo se eleve a 40, 50 grados centígrados, porque a esa temperatura ya puede producirse oxidación, ¿no? A veces eso es lo que sucede cuando se pela la almendra con mucho tiempo de anticipación para hacer el panetón, o ustedes compran almendra pelada para ponerlo en el panetón, y esa almendra ha sido pelada un tiempo muy antes, 2, 3 meses, y por los cambios de temperatura ya puede estar ranciándose, ¿no? Entonces, todas esas características que hay que considerar, que para procesar tenemos que pelar inmediatamente, o sea, pelamos y después molemos, pero bajo estas ciertas condiciones. Entonces vamos a tener productos de primera calidad. Entonces, las especificaciones de los equipos tienen que ver con la cantidad y con la calidad del producto final y también de la materia prima. Distribución de planta. Se define como el proceso productivo, definido el proceso productivo y los equipos a utilizar, ¿no ve? Deben hacerse la distribución de los mismos dentro del edificio, según los siguientes criterios. Es decir, cuando nosotros tenemos una industria, bueno, hay que distribuir los equipos. Y hay que distribuir no solamente los equipos, ¿dónde van a estar las oficinas? Porque si ustedes entran a la PIL, ¿no? Está la portería de la PIL. Entonces dice, quiero hablar con el gerente. Ah, vaya para la izquierda, ahí están las oficinas de administración. Quiero llevar materia para análisis al laboratorio. Ah, vaya, de tal parte está el laboratorio, ¿no? Entonces, la distribución tiene que tener una integración total. Debe estar todas las cosas bien distribuidas, ¿no? Mínima la distancia de recorrido, ¿no? No va a decir, el gerente, está a 5 kilómetros. La molienda está a 10 kilómetros. No, entonces tiene que estar bien distribuido e integrado. Por eso es una distribución de planta. Primero de planta, donde van a estar jardines, estacionamiento, almacenamiento, oficinas y la planta en sí. Y la otra distribución es la distribución de la planta, o sea, de los equipos productivos que están dentro de la planta. Y la utilización del espacio es cúbico, ¿no? No decimos está en el área tanto, sino siempre vamos a hablar del volumen. ¿Por qué? No podemos decir, a ver, nuestra planta la construiremos y haremos puertas, ¿cuánto? Una puerta de 2 metros, ya. Pero el equipo que vamos a traer tiene un ancho de 3 metros. Tiene un alto de 4 metros. Entonces debe estar con una de las condiciones dadas. En muchas plantas uno hace la distribución del volumen todo, pero no se construye el cierre. Se construyen las bases, se construyen los anclajes de los equipos, se montan los equipos y recién se hace el cierre. Porque vamos a necesitar portones grandes, o de lo contrario se hacen paredes corredizas de
metálicas, ¿no? De calamina. Si alguno de ustedes ha visto las bodegas de cerca, Aranjuez, Colberto, ¿no? Ustedes ahora van a Aranjuez y van a encontrar que todos esos estanques están bajo techo, están paredes, pero cuando se han construido todo al aire libre y después se ha hecho el cierre, ¿no? Por eso se dice la utilización del espacio cúbico. Muy importante. Inclusive para los laboratorios hay que considerar. Y por ejemplo, en la universidad hay muchas fallas en lo que se han hecho diseños de algunos laboratorios. Ustedes van a laboratorio de física, de química, los techos son bajos. Los techos deberían tener 4 metros, 4 metros y medio, por normas internacionales. Extractores, los de física parecen un departamento, o sea, bajitos sobre los techos. Entonces, si entra mucha gente, el calor, todo eso, ¿no? Y en una industria hay que considerar todo eso. Y más aún si es una industria que vamos a trabajar con industria, productos farmacéuticos, productos alimenticios, todo eso. No solamente hay que considerar la altura, sino hay que considerar que las paredes deben estar recubiertas con azulejos, con cerámicos. O con pinturas antisépticas y antihongos que no permitan, por ejemplo, que en las esquinas se puedan criarse arañas, todas esas cosas, ¿no? Hay pinturas especiales ahora. Porque a pesar de que usted lo ponga azulejo, todo eso, si no le hace una buena limpieza, igual puede producirse al desarrollo de algunos insectos, ¿no? Y otra cosa que tenemos que considerar es seguridad y bienestar para el trabajador. ¿Y eso qué significa? Buen sistema de ventilación y de iluminación. Y ahora, más que nada, con la pandemia, esos factores tienen que resaltar más, ¿no? En los galpones no podemos tener la distribución de los equipos, tiene que estar por una fluidez tanto del material como del personal, ¿no? O sea, siempre debemos considerar que cuando ubicamos un equipo no debe estar pegado a la pared, o que tenga la posibilidad de moverse fuera de la pared a una distancia. Puede estar en un momento que no se va a trabajar pegado a la pared, pero cuando se va a trabajar se puede recorrer 1 metro, medio metro, de tal manera de que usted pueda circular por los dos lados para hacer mantenimiento. Un torno no podemos pegarlo contra la pared y trabajar, ¿no? Si sabemos que a un lado está el operador y por el otro lado se carga la materia que vamos a procesar. Entonces, es muy importante. Seguridad, bienestar para el trabajador y flexibilidad en el sistema, en la instalación para poder hacer mantenimiento, limpieza, todos esos factores. Obras civiles. El tamaño y la forma de los equipos es una consecuencia de la distribución de la planta, lo que les decía, ¿no? No podemos construir el edificio y decir ahora cómo metemos el equipo. Es lo que ha sucedido en Oruro. Cuando vinieron los franceses a ver el laboratorio de operaciones unitarias y nosotros estábamos cotizando unos equipos de planta piloto de los franceses, ellos nos comentaron, no, está bien esto. Las puertas amplias, altas, se puede meter. En Oruro han construido el edificio y las puertitas las han hecho
como de departamento, 2 metros de alto, 70 centímetros de ancho. Y para meter los equipos que hemos traído, la universidad no ha movido un dedo, nosotros hemos tenido que ensanchar esas puertas, decía el francés. Entonces, por eso es muy importante. El tamaño y la forma de los equipos es una consecuencia de la distribución de la planta. En la elaboración de los planos de los edificios para la producción industrial, administración y servicios complementarios y su distribución en el terreno deben tomarse en cuenta los mismos criterios señalados sobre economía de tiempo y movimiento de materiales, ¿no? Esos son los criterios que a veces manejan los industriales, economía de tiempo y movimiento de materiales. En algunas materias aquí tenemos que ver en optimización, tendríamos que ver en simulación, tendríamos que ver eso. Bueno, es otra cosa. Pero hay que incorporar una materia o unos capítulos en alguna materia sobre lo que es tiempo y producción. El sexto punto, o el sexto capítulo, estudio administrativo. ¿Cuánta gente va a trabajar en nuestra planta? Un momentito, por favor. Sí, sí. A ver. Ya, sigamos. Estudio administrativo, ¿no? El concepto
Objetivo del estudio, elementos que integran el estudio administrativo, antecedentes, organización de la empresa, aspectos legales, aspectos ecológicos, marco legal. Vamos bien. El estudio administrativo se refiere a cómo se administrarán los recursos disponibles. 6.1, concepto, se refiere a la actividad ejecutiva de su administración, organización, procedimientos administrativos, aspectos legales, y reglamentaciones ambientales. Muy importante. Objetivos del estudio es definir los criterios para enfrentar el análisis de la organización. Los aspectos legales, si cumple con la ley, si es posible, si es factible o no es factible llevar adelante la idea. Aspectos legales, no podemos decir, bueno, señores, yo estoy instalando una industria de producción de clorhidrato de cocaína. ¿No ve? No me avala ninguna ley que lo haga eso, entonces tiene que haber aspectos legales. No puedo decir yo voy a talar todo este bosque y voy a hacer papel. Entonces también hay una ley ambiental que dice, bueno, si usted va a utilizar un recurso forestal, utilícelo de forma programada y tiene que volver a cultivar. Aspectos físicos, existen impuestos que hay que cumplir, entonces los fiscales, así como las consecuencias económicas en los resultados de la evaluación, ¿no ve? Si es rentable o no es rentable el proyecto, hay que ver. Elementos que integran el estudio administrativo. Primero, antecedentes. Una breve historia del origen de la empresa. Cómo nació, tal vez se estaba queriendo hacer un conjunto de baile y salió la industria de alimentos para entrega a domicilio. Reseña de los orígenes de la empresa y un esquema tentativo de su organización. ¿Cómo va a estar organizada? ¿Quién va a mandar? ¿Quién va a hacer la parte operativa? ¿Quién va a hacer la parte funcional? Todo eso, ¿no ve? Esquema tentativo de la organización que se considera necesaria para el adecuado funcionamiento administrativo. Entonces, tal vez es una empresa chica, no necesita que tenga gerente, subgerente, administrador, contador. Bastará que el gerente sea el propietario, gerente propietario y un técnico. Se plasman los objetivos de la empresa, así como sus principales accionistas. Bueno, cuando hablamos de una empresa, podemos decir que una empresa puede ser unipersonal, puede ser una sociedad familiar, puede ser una cooperativa, puede ser una sociedad de responsabilidad limitada, o puede ser una asociación, una sociedad anónima. Cada uno de los tipos de empresas tiene su grado de responsabilidad. Entonces, la organización de la empresa se debe presentar un organigrama de la institución donde se muestra su estructura, la dirección, el control de las funciones,
para el correcto funcionamiento de la entidad. Los puestos creados deberán contar con los perfiles necesarios para evitar la confusión en la asignación de las tareas, hacer más eficiente dicha tarea del individuo en el puesto. Es decir, si nosotros necesitamos un técnico químico, analista, un técnico químico en control de calidad, bueno, ¿no? Si contratamos un ingeniero, ese cargo no va a estar bien utilizado porque el ingeniero tiene una visión mucho más amplia de lo que es toda la calidad, todo, ¿no? En cambio, el técnico va a ser mucho más operativo. Entonces, por eso es muy importante definir el perfil de la gente que va a trabajar, ¿no? Estamos un ingeniero electrónico, porque la mayoría de los equipos tienen tecnología digital, entonces necesitamos un electrónico. Y decimos, no, pero más barato nos sale contratar un ingeniero eléctrico. Y traemos al ingeniero eléctrico. El ingeniero eléctrico va a aprender armando y desarmando los equipos. Y no nos va a dar las soluciones que queremos, ¿no? Entonces, muy importante definir el perfil o los perfiles necesarios. Así evitamos confusiones en la asignación. Necesitamos un contador, no vas a contratar un administrador de empresas, un economista. No, es del mismo área de finanzas, va a solucionar, pero no es así. El contador es contador, no es economista. El economista es economista, no es contador. Hay un dicho que un ingeniero en 6 meses puede ser economista, pero un economista ni en 6 años puede ser ingeniero. Eso es por las herramientas básicas que puede tener el ingeniero, ¿no? Para estudiar otras áreas. Por eso que ustedes van a ver muchos ingenieros que estudian administración de empresas como posgrado. Y la verdad es que esas materias, esa carrera de administrador de empresas debería ser no debería ser pregrado, debería ser posgrado. Porque qué bueno que un médico sea un administrador de empresas, como un posgrado. El hospital andaría mejor, porque tendría idea de administrar. Y fuera de eso, definiría bien los recursos y los perfiles para que marchen bien la organización de la empresa, del hospital. Por eso es muy importante. Los puestos creados deben contar con los perfiles necesarios para evitar confusiones en las asignaciones de tareas y hacer más eficiente dicha tarea del individuo en el puesto. C. Aspectos legales. Investigar todas las leyes que tengan injerencia directa o indirecta en la diaria operación de la empresa. Leyes de contratos de trabajo, convenios colectivos, leyes sobre impuestos, etcétera, leyes de medio ambiente, leyes de sustancias controladas, todo eso, ¿no? Corresponde en el caso de proyectos de química, corresponde. Porque en la ley 1008 hay sustancias controladas, hasta el papel higiénico es sustancia controlada. Si usted compra 10, 20 paquetes de papel, le van a decir, ¿para qué está comprando? Tienen que descargar. Bueno, aspectos ecológicos. En lo ecológico hay que ver todos los reglamentos en cuanto a la prevención y control de la contaminación del agua, aire y en materia de impacto ambiental, ¿no? En otras palabras, hay que conocer la ley 1333
y sus distintas reglamentaciones. Distintas reglamentaciones, digo, porque hay una reglamentación genérica, pero hay otra reglamentación, por ejemplo, el RAS, reglamentación ambiental para el sector hidrocarburífero. El RAM, reglamentación ambiental para pasivos mineros. El RACIN, reglamentación ambiental para el sector industrial manufacturero. Ese es el con el que más podemos trabajar nosotros cuando estamos hablando de industria química en forma general, no una industria química. Pero cuando estamos hablando de una industria petrolera, hablaremos del RAS, que es el reglamento ambiental para el sector hidrocarburífero. Si estamos trabajando en minería, bueno, la otra, ¿no? Y si hay los civiles en la parte de caminos, edificios, también tienen su reglamentación, ¿no? Manejo de escombros, manejo, todo eso. Los ambientales también, o sea, los agrónomos también tienen, ¿no? La parte ambiental. Entonces, lo ambiental es transversal en todas las carreras. Pero el hecho de que es transversal, cada carrera tiene su competencia ambiental. Yo como ingeniero químico no puedo ir a hacer un estudio de carreteras, del impacto ambiental en una carretera. Tal vez puedo formar parte del equipo, porque voy a ver cuáles son las reacciones que pueden ocurrir entre el tipo de asfalto que han utilizado, ¿no? Y las aguas ácidas que pueden bajar de algunas quebradas, ¿no? Que eso no lo va a poder determinar con exactitud el civil. Va a decir, pues aquí hay algo, pero no va a ser ese algo. En cambio, el químico sí va a poder decir, bueno, aquí tenemos una zona ácida, produce este tipo de aguas con un pH tanto y entonces podemos, ¿no? Pero dentro del ambiental no puedo, como civil, no, como químico no puedo ir a decir, ¿saben qué? El talud de este cerro está mal diseñado, mal calculado. En primer lugar, tengo que saber cómo se calcula y qué es un talud y qué es un ángulo de reposo para poder discutir de igual a igual, ¿no? Entonces, por eso les digo, es transversal, pero a pesar de que es transversal la parte medioambiental, ¿no? Un ingeniero agrónomo que sea especialista en ambiente no puede meterse a todo, tendrá que meterse con más propiedad en la parte agrícola, porque ahí es donde compite. Por eso que yo le veo medio pobre al ingeniero ambientalista. El ingeniero ambientalista tiene que manejar muy bien balance de materia si quiere entrar a una industria o si quiere hacer ecología, balance de materia. Bueno, pues son problemas de las formaciones, de las profesiones que a veces tienen sus bemoles, ¿no? Que a veces lo hacen por política o las universidades públicas lo hacen por política, que crean carreras donde no deben, con docentes que no conocen, o lo crean por negocio las universidades privadas. Crearemos una carrera de este tipo, cualquier cantidad de gente va a venir a inscribirse. Puede ser que venga,
Pero el problema no es ese, no es la solución. Entonces, como profesionales, estando en áreas de educación, hay que tener también responsabilidades. Bueno, sigamos. Hemos visto el marco ecológico, ¿no? El marco legal. Nosotros antes, cuando estamos hablando del marco ecológico, en esta materia vamos a ver lo que es el RACIN, porque el RACIN se elabora cuando se hace un proyecto o también se aplica cuando el proyecto ya está funcionando. El reglamento ambiental para el sector industrial manufacturero. Marco legal. Dentro de cualquier actividad en la que se quiera participar, existen ciertas normas que se deben seguir para poder operar. Las que son obligatorias y son equitativas. Entre las primeras se encuentran las siguientes. La ley del mercado, ¿no ve? La oferta y la demanda, la ley de un mercado. Mercado. Legislación sanitaria, contratos con proveedores y clientes, transporte de productos, todo eso nos norma. Si nosotros queremos exportar uva de mesa, entonces primero tendremos que definir la cadena de frío. Es decir, para que se conserve la uva hasta agosto, tendremos que tener una cadena de frío. No se trata de congelar la uva, porque si lo congelamos, lo vamos a arruinar. Congelar es estar bajo 0 grados. Y ustedes saben que a 0 grados se congela el agua. Y el agua es un compuesto que al pasar al estado sólido, solidificarse, expande su volumen, aumenta su volumen. Y si está en un envase pequeño, lógicamente al expandirse lo va a romper ese envase pequeño, va a romper la estructura. Aparentemente la uva, el tomate congelado se ve lindo, ¿no? Congelado. Pero después ya descongelemos. Cuando vuelva a pasar esa agua del estado sólido al estado líquido, el tomate ya no va a tener estructura, porque usted lo ha roto. Esas células que mantenían el agua en estado líquido están rotas, entonces el agua se desparrama dentro del tomate y el tomate se hace una tomatada. Menos mal que no trabajamos con huevo, porque puede ser peor la cosa. B. Ese es el problema. Así como el agua se expande cuando se congela, también sucede lo mismo con el mercurio. Entonces el elemento que al pasar al estado sólido se expande y el agua es el compuesto que sucede eso, ¿no? No sucede con los otros compuestos. Por eso rompen las cañerías en invierno. Está la cañería llena de agua, baja la temperatura bajo 0 y si no hay movimiento de moléculas al interior del lecho del agua dentro de la tubería, se va a congelar, va a aumentar su volumen y puede romper la cañería. Generalmente lo rompe longitudinalmente. Por eso que en invierno, cuando hace fríos fuertes, a veces se rompen las cañerías y comienza a haber fugas por todos lados, ¿no?
La recomendación para que no suceda eso. Si está comenzando a hacer frío en la noche y más o menos se pronostica que va a bajar bajo cero la temperatura, entonces haga correr el agua cada cierto tiempo, la del inodoro. Entonces, ¿qué va a hacer? Que va a correr toda la red. Si el agua está en movimiento, no se va a congelar, pero si el agua está estática, se va a congelar. Por eso que los ríos que tienen fuertes corrientes no se congelan. Pero los ríos y los lagos que se mueven a velocidades muy bajas, llegan a congelarse. Ya. Entonces, la legislación sanitaria con contratos con proveedores y clientes es muy importante. Si usted va a producir algún producto, bueno, su proveedor, usted va a ser cliente de su proveedor, ese debe cumplir con ciertas normas. Si el producto que usted va a comprar del proveedor es de calidad, con seguridad que el producto que va a obtener, el producto final, ya sea un vino, un Singani o una mermelada de uva, si la uva es buena, va a salir bueno el producto. Si le vende el proveedor uva madura que está rendida, ¿no?, le va a salir mal el trago, le va a salir mal el vino, le va a salir mala mermelada. Mercado, la legislación sanitaria decía contratos con proveedores y clientes, estamos hablando. Localización, título de bienes raíces, contaminación ambiental, apoyos fiscales, trámites diversos. O sea, cuando decidimos nosotros localizar la industria en uno de esos lugares, ya sea Tarija, Bermejo o el Chaco, o Ixca y Achi, deben haber condiciones que nos permitan ser propietarios de la mejor forma y legal de los terrenos donde vamos a estar instalados. Que no haya problemas de contaminación ambiental o que existan normas. Que haya apoyo fiscal, o sea, que la alcaldía nos diga, señores, ustedes van a tener ciertos privilegios por instalarse. Rebaja del impuesto durante 10 años. Entonces, todas esas cosas son necesarias. Estudio técnico. Hay que ver la transferencia de tecnología. Marcas, patentes, aranceles y permisos. Si nosotros vamos a utilizar una tecnología que ya es de dominio público, entonces no tenemos, ¿no? Estamos comprando un caldero. El caldero puede ser ignotubular, ajotubular, no hay problema. No está patentado, pero si decimos que estamos comprando un caldero
de tubos elípticos, donde tenemos mayores rendimientos, que recién está patentado. Entonces hay que, el vendedor, el que nos va a ofertar con todas esas cosas, pero hay que tener cuidado siempre, ¿no? Cuando hace el estudio técnico y qué tecnologías estamos utilizando. ¿Ya? Sigamos. Administración y organización. Contratación de personal. Prestaciones a los trabajadores y seguridad industrial. Eso hay que considerar, ¿no? ¿Cómo vamos a contratar al personal? ¿Por qué tiempo? ¿Qué beneficios va a tener los trabajadores? Si va a haber seguro, no va a haber seguro. Y aparte de seguridad industrial. Usted le va a dar guantes, le va a dar barbijo para que trabaje, ¿no? Si hay mucho polvo, una siquiera para respirar mejor. Aspectos financieros y contables. Hay que ver qué impuestos debemos pagar antes y durante la instalación y funcionamiento de la industria. El punto 7, estudio financiero. Veamos cuáles son los conceptos, los objetivos, los elementos que componen y los pasos para elaborar el estudio financiero. El estudio financiero empieza a jugar con los números de los egresos y de los ingresos que el proyecto va a generar en un periodo dado, arrojando resultados sobre el cual el inversionista fundamentará su decisión. Es decir, vamos a decir, mire, si usted pone tanto, vamos a producir tanto de tal cosa, vamos a vender tanto, por lo tanto, entre lo que vamos a generar por la venta, menos lo que han sido los costos de producción, es la utilidad, y usted va a ganar tanto. Va a invertir 10,000 y va a ganar al año 3,000, el 30%. Va a cualquier banco y le dice, si hoy invierto 10,000, ¿cuánto voy a ganar a fin de año? El 3%, voy a decir. Es decir, de 10,000 voy a ganar 30. O de $10,000 va a ganar 3%, $300 va a ganar. En cambio, en la industria va a ganar el 30%, es decir, 3,000. Entonces nosotros siempre hacemos la comparación de cuánto va a ganar entre lo que es la banca, el ahorro, ¿no? El depósito a una cuenta de ahorro y el trabajo que va a utilizar la empresa. Sí, señor. Aquí estoy pasando clase, hermano. No, lo que se recomienda es que si quieren hacer nuevas ofertas, ¿cómo van a hacer nuevas ofertas si no hay recursos? Y fuera de eso es temporal, ¿sí? Pero tienen que mostrar pues que hay, y tiene que ser durante la semana.
tienen que mostrar la cantidad de gente que hay. Ya han cerrado, pues, ya se ha cerrado, pues. Ya se ha cerrado. No. Se rechazó la posibilidad de abrir escuelas. No, nosotros hemos pedido de que sea, que pase por los canales correspondientes. No, y otra cosa te comento que decían, pues, hay alumnos, queremos abrir un paralelo, dicen los de civil, ¿no? Hay 110 alumnos. Hay 110 alumnos que abrir un paralelo, nadie abre un paralelo más. Pero antes de eso, cuando yo le pregunto, ¿qué vamos a hacer con los alumnos? Hay que hacer un estudio para que los alumnos vuelvan a la presencialidad y ver que distribuir las aulas, porque hay aulas para alumnos son 40 alumnos y las aulas son justamente para 40, entonces, pero hay aulas de 100, 120, se puede pasar con el 100% y no dividir el curso. Y él dice, no, pero el problema no es ese. Lo que pasa es que los alumnos comienzan 100, la primera clase van a los 100, la segunda después llevan 90, la tercera van 60 y así quedan en el 30% después de la primera prueba. Entonces, ¿para qué están pidiendo paralelo? ¿Para qué están pidiendo paralelo si saben que existe esa mortandad académica? Entonces, directamente el que quiere paralelo, ofértenle pues autofinanciado. Y si tiene realmente interés de estudiar, él se va a pagar el estudio. Sí, es lo más práctico. En vez de abrir los paralelos, abriremos entonces el autofinanciado. Y ahí sí el estudiante va a venir y va a estudiar porque está dinero. Claro. Creen que es una obligación que es colegio particular. Claro. Y no otra cosa que nos he dicho, que lo virtual, si va a seguir virtual, hay que tomar exámenes orales y presenciales. Pero con los presenciales, ellos van a justificar de que no tienen dónde llegar, que están en el campo, que están un montón de cosas. Entonces vamos a tener que tomar exámenes orales y con tribunal que demuestren que saben. Así, eso es lo segundo. No, claro, no, pero no, lo que hemos aprobado que el 14 comienzan los laboratorios presenciales y el 1 de abril se apunta a una presencialidad total. Y para eso se tiene que derivar a los departamentos para que analicen las aulas, cómo se va a hacer la distribución y todo eso, porque
No es cuestión de decir, que hagan los departamentos, hay que dar lineamientos. Yo he dado lineamientos, me imagino que la resolución va a salir utilizando ese lineamiento, por lo menos. Luego de anotar todo eso, las dos horas estaban alrededor del lineamiento. A ver cómo. Yo le voy a pedir al Eric que nos muestre las resoluciones a utilizar. Porque él tiene. Claro, ¿cómo? No, más que nada, ¿cómo lo han redactado? Porque ahí esta vez la picardía, una prueba una cosa y lo redactan de otra forma. Y cuando te enteras, cuando vienes a homologar, ya lo han ejecutado de otra forma. Son unos mañudos. Claro. Meta. Listo. Ya, seguimos pasando frase en todos. Ya. Chao. Disculpa, pero el cacique estaba hablando. ¿Dónde estamos? En el estudio financiero. ¿No? Decíamos el estudio financiero generalmente tiene que ser una comparación de las posibilidades de ganancia que va a tener el inversionista al llevar adelante el proyecto. Por eso dice, se juega con egresos e ingresos. Los egresos van a contemplar a todo lo que es comprar materia prima, comprar insumos, pagar mano de obra, ¿no? Para estructurar los costos. Y los ingresos va a ser la venta del producto que estamos generando. Y la diferencia entre los ingresos menos los egresos nos va a dar la utilidad que genera. Y a esa utilidad le vamos a descontar los impuestos que debemos pagar. ¿No? Va a ser una utilidad bruta y menos los impuestos, va a ser una utilidad líquida. Esa utilidad líquida, si nosotros le presentamos al inversionista y si le interesa, si él compara esa utilidad líquida, como les decía, que puede ser de un 30% comparado a que si deposita en el banco va a ganar solamente el 3%, entonces dice, no, yo prefiero invertir aquí en la industria porque voy a ganar 27% más. ¿Ya? Por eso dice, el resultado sobre el cual el inversionista fundamentará su decisión. ¿Cuál es su decisión? ¿Invierto o no invierto? ¿No? ¿Me conviene o no me conviene? Esa es la figura. ¿Ya? Los conceptos del estudio financiero. Pretende determinar cuál es el monto de los recursos económicos necesarios para la realización del proyecto. ¿Cuánto necesito gastar para poder hacer funcionar la industria y para que me dé los réditos que me están ofertando? ¿Cuál será el costo total de la planta? Que abarque las funciones de producción, administración y ventas. Así como otra serie de indicadores que servirán como base para la parte final y definitiva del proyecto, que es la evaluación económica.
la que es muy importante para la toma de decisiones sobre la vida del proyecto, ¿ya? El objetivo del estudio financiero: demostrar la rentabilidad económica y viabilidad financiera del proyecto y aportar las bases para su evaluación económica. En el desarrollo de este capítulo vamos a hacer todo esto con un ejemplo de un proyecto. Elementos que lo componen. A. Identificar, clasificar y programar las inversiones a realizar en activos fijos, en activos diferidos y en capital de trabajo. Las inversiones se consideran los recursos indispensables para la instalación de cualquier tipo de empresa. Esta constituye el capital fijo, la inversión diferida o activo diferido y el capital de trabajo para el proyecto. Ya. Si el proyecto es un proyecto de bien significa que vamos a producir algo, vamos a producir una mermelada de durazno, significa que necesitamos plata para comprar una balanza, para pesar la balanza necesitamos una batea para lavar los duraznos, necesitamos unos cuchillos para pelar el durazno, si lo vamos a hacer manual, necesitamos pailas para hacer coser, ¿no? Todo eso, necesitamos envases, todo, esa es la inversión. La inversión fija es todo lo que se refiere a equipos, maquinarias y terrenos. Y la inversión diferida es todo lo que se refiere a la organización de la empresa, a la inscripción en la alcaldía, en Fundapro, o sea, en Empresas, en la Cámara de Caín, Cotar, en todas esas instancias son los impuestos, o sea, la inversión diferida. El consultor, pagar al consultor, al abogado, el transporte de los equipos, todo eso es inversión diferida. Inversión fija es pagar todo lo tangible, toda la maquinaria que usted agarra, puede tocarlo, eso es tangible. En cambio, lo diferido es intangible, no se toca. Y el capital de trabajo es una cierta cantidad de dinero que usted necesita para pagar durante 3 meses o 6 meses a los trabajadores para que comiencen a producir, para comprar la materia prima para esos 6 meses y comience a producir y usted comience a vender. Entonces, durante esos 6 meses usted va a comenzar a producir, va a comenzar a vender, va a recuperar el dinero, va a comprar otra vez la materia prima, ¿no? O sea, es como un capital semilla, como que yo le digo, ustedes van a hacer fiestas todos los sábados para los de ingeniería química. Y yo les voy a dar 2,000 bolivianos para que organicen la primera fiesta. Y me lo va a devolver durante los 10 meses, los 2,000 bolivianos. ¿Qué significa? Que la segunda fiesta ya no les doy los 10,000 bolivianos, ¿no? Sino que ustedes agarran, organizan la fiesta, recuperan, ¿no? Tienen ganancia y han recuperado, vuelven a invertir y van separando lo que tienen que devolver. A eso se refiere el capital. Capital de trabajo es solamente el capital que usted requiere para una cierta temporada de producción. El resto ya tiene que comenzar a dar vueltas con lo que va generando, que se llama el capital circulante, con lo que va a generar la misma empresa. ¿Eh?
Es como cuando usted ve a las señoras que venden, hacen tucumanas, ¿no? Ellas no mezclan. Dicen, a ver, yo para hacer tucumanas necesito 50 bolivianos al día. Compran sus cosas, hacen sus tucumanas, venden los 50 bolivianos, tú los separas. Y el resto ya es utilidad. Ya, bueno, separan de aquí, dicen, bueno, esto es ganancia para pagar al banco, esto es para comida, ¿no? Pero los 50 siempre tiene que tener, porque al día siguiente tiene que hacer nuevamente las tucumanas, necesita los 50 bolivianos. Entonces, esos son su capital de trabajo. ¿Ya? B. Conjuntar los datos del programa de producción, ventas formulados en los estudios de mercado, ingeniería y administrativo, incluidos los volúmenes de producción y venta, precios alternativos de mercado, elementos con base técnica en la determinación de los costos de producción, así como las inversiones a realizar. ¿Ya? ¿Qué significa? Que toda la información que hemos generado en la ingeniería de proyecto, en el estudio de mercado, cuando hemos hecho el estudio de los precios, ¿no? No son datos sueltos, sino aquí, en la parte financiera, tenemos que juntarlos todo eso. Tenemos que demostrar de que según el estudio de mercado, vamos a vender tanto de producto. Según la ingeniería de proyecto, nos va a permitir tener unos costos de producción de tanto. Por lo tanto, la diferencia va a ser la utilidad. O sea, todo eso, por eso dice conjuntar, o sea, juntar los datos del programa de producción y ventas, ¿no? Estamos produciendo tantas unidades de dulce de durazno, tantos frascos o tantas toneladas de cemento. Y tenemos que vender. Si vendemos, entonces vamos a ir dando vueltas, va a ir funcionando el negocio. Entonces hay que juntar todos los datos de la producción, del programa de producción, del programa de ventas, ¿no? De los estudios de mercado, de la ingeniería, de la administración, porque ¿qué es la administración? Es definir cuánto tenemos que pagar a cada trabajador, cuánto tenemos que pagar de materia prima, todo eso, ¿no? Administrativos, incluyendo los volúmenes de producción y de ventas, dice, precios alternativos de mercado. Entonces decimos, ¿qué pasa si vendemos a este precio? ¿Qué pasa si vendemos a este otro precio? Por eso son precios alternativos de mercado, ¿no? Elementos con base técnica para la determinación de los costos de producción, así como de las inversiones a realizar. O sea, todo esto es el análisis financiero. Formular un presupuesto de ventas o ingresos, de costos y gastos de producción, de gastos administrativos y de ventas. O sea, todo debe estar en función de un presupuesto, nada debe ser improvisado, ¿no? Tanto vamos a producir, tanto vamos a vender, tanto va a entrar de dinero. Todo. Formular los estados financieros y de pérdidas y ganancias, es decir, hacer un balance general del estado de cambios en la situación financiera en base a efectivo, a dinero efectivo. Flujo neto del efectivo, ¿cuánto realmente va a circular? Se elabora un concentrado en el cual se integre por año el flujo neto, o sea, se hace una matriz, año 1, año 2, año 3, todos los años que va a durar el proyecto. Y en cada fila, ¿qué es lo que se va? ¿Cuáles son la estructura de los costos? ¿Cuál es la estructura de los ingresos? ¿Cuáles son los impuestos? Y así se va a ir determinando el flujo efectivo, cuánto realmente va a fluir. Y eso nos va a permitir hacer la evaluación económica financiera del proyecto, ¿no? Entonces, el flujo neto
Se elabora, dice, un concentrado en el cual se integra por año el flujo neto de inversiones, el de operaciones para realizar la suma algebraica y así obtener el flujo efectivo. Con este flujo efectivo vamos a hacer el siguiente capítulo, que es la evaluación económica. Pasos para elaborar la evaluación económica: valor actual neto, tasa interna de retorno, periodo de recuperación, otros conceptos de interés. La evaluación económica, una inversión es el desembolso de un recurso financiero destinados a la adquisición de otros activos que proporcionan renta y o servicios durante un tiempo. Un proyecto de inversión es un plan que asignada a un determinado capital producirá un bien o servicio de utilidad para una persona, clientes o la sociedad. La evaluación económica y financiera de un proyecto de inversión es el análisis de la información proveniente de las etapas anteriores para mirar con miras a tomar las decisiones correctas, si hacemos o no hacemos el proyecto. 8.1. Para elaborar la evaluación económica hay que tener en cuenta lo siguiente. Con los flujos anteriores les dije que teníamos que obtener el flujo de efectivo, ¿no? Por eso dice, con los flujos anteriores que se tiene que obtener el VAN y la TIR. El VAN es el valor actual neto y la TIR es la tasa interna de retorno. Tomando en cuenta el rendimiento esperado para el inversionista. En base a los resultados obtenidos, se analiza el rendimiento de la inversión y sus riesgos para poder tomar la decisión sobre bases firmes. C. Presentar un punto de equilibrio y los estados financieros mencionados anteriormente. Valor neto, actual neto, es el flujo neto de caja actualizados, incluyendo la inversión inicial. El proyecto de inversión, de acuerdo a este criterio, se acepta cuando el valor actual neto es positivo. Entonces, si el VAN es mayor a 0, aumentará el capital de la empresa, por lo tanto, el proyecto es aceptable. El VAN es negativo, disminuirá el capital de la empresa, por lo tanto, inaceptable. Y finalmente, el VAN es igual a 0, no aumentará ni disminuirá el capital de la empresa, por lo tanto, el proyecto es indiferente. Si el proyecto se lleva a cabo, es porque se ha priorizado otros aspectos. O sea, es aquí tas con tas, no sé, es indiferente. Aquí sí aumenta el capital, aquí disminuye. Pero estamos aceptando que el VAN es 0. Bien. Inversión inicial. FNSO. Desembolso inicial requerido para iniciar el proyecto. Se considera negativo, dado que implica que una erosión que parte del inversor, generalmente es inversión de capital,
de trabajo y activos fijos. Flujo de caja, FNC. Diferencia entre los ingresos de dinero que producirá la inversión y los egresos de dinero que se generarán por la inversión. Ambos referidos al final del periodo tenecio. Tasa de costo del capital, K, costo de la unidad de capital invertido en una unidad de tiempo. Horizonte económico del inversionista, N. Vida útil del proyecto, plazo total previsto durante el cual el proyecto generará ingresos. Generalmente se establece en años. Si se prevé que un proyecto se mantendrá en el tiempo, sin plazo definitivo, se suele establecer 10 años. Valor residual, BR, valor de desecho del proyecto. Es el ingreso extra que generará el proyecto al finalizar el horizonte económico. Se adiciona al último flujo neto de caja. Ventajas del BAN. Bueno, aquí tenemos la ecuación del flujo de fondo. ¿Ve? Y aquí va a ser el primer término, el de aquí, este que estamos. Aquí estamos el BAN y va a ser igual a todo esto. Donde K va a ser el interés y elevado a primero al año 0, al año 1, al año 2 y así va a ir subiendo hasta el año N. Ventajas del BAN es que considera todos los flujos netos de caja como así sus beneficios, sus vencimientos al corresponder a distintas épocas. Se los debe homogenizar trayéndolos a un mismo momento del tiempo, ¿no? Por eso es que se aplica el BAN, porque es una actualización en función del tiempo. Desventajas del BAN. Es la dificultad para determinar la tasa del costo de capital. Desventajas del BAN. Es las dificultades que para determinar la tasa del costo del capital. El BAN mide la rentabilidad en valor absoluto, ya que depende de la inversión inicial. Por lo tanto, si se debe comparar proyectos con distintas inversión inicial, se debe relativizar el BAN a fin de obtenerlo por cada unidad de capital invertido. El BAN depende del horizonte económico, la inversión, por lo tanto, si se deben comparar proyectos de distinta duración, se debe relativizar el BAN a fin de obtener para cada año. ¿No? Y eso es lo que hacemos. Hacemos el BAN.
Tasa interna de retorno, la TIR, tasa interna de retorno. La TIR es porque es tasa interna. Entonces, la tasa interna de retorno es una tasa que surge de la relación entre la inversión inicial y los flujos netos de caja. Se la simboliza como RP y se la define como el rendimiento de una unidad de capital invertido en una unidad de tiempo. Para obtener, debe tenerse en cuenta que la TIR es la tasa que hace que el valor actual neto sea igual a cero. El BAN es igual a cero. Cuando el BAN es igual a cero, entonces nosotros determinamos R. Determinamos el R. Conocemos todos estos flujos y determinamos el R. Conocemos el N también porque es el año. Entonces, la ventaja de la TIR es que tiene en cuenta todos los flujos netos de caja. Como así también su oportunidad al corresponder a distintas épocas se debe medir en un mismo momento de tiempo. La TIR mide la rentabilidad en términos relativos por unidad de capital invertido y por unidad de tiempo. La desventaja de la TIR es su inconsistencia por cuanto todos los flujos netos son positivos, la inversión se denomina simples y la TIR es única. Si existe algún flujo negativo, las inversiones se denominan no simples y puede existir más de una TIR, o sea que es inconsistente. La TIR mayor que la tasa de costo del capital, K, el rendimiento supera al costo de capital invertido, por lo tanto el proyecto es rentable. La inversión aporta dinero para solventar el proyecto. Además, debe suministrar al empresario una utilidad, por lo tanto el proyecto es rentable. O sea, la TIR es una tasa de interés de retorno, decíamos, tasa interna de retorno, comparando qué pasa si yo, en vez de invertir en el proyecto, meto mi plata al banco. ¿Voy a ganar igual o no voy a ganar igual? Entonces, con la TIR nosotros demostramos que puede ganar más, ¿no? Si la TIR es mayor que K. Si es mayor que K, va a ganar. La TIR mayor que K, que la tasa de costo, el rendimiento supera los costos del capital, por lo tanto el proyecto es rentable. La inversión aporta dinero para solventar el proyecto y además suministra al empresario una utilidad. Por lo tanto, el proyecto es rentable. Cuando la TIR es menor que K, significa que el rendimiento no alcanzará a cubrir el costo del capital invertido. Por lo tanto, el proyecto no es rentable. Si la TIR es igual que K, que el capital, cubre exactamente el costo del capital invertido. Por lo tanto, el proyecto es indiferente. Estamos tas con tas, no pierde ni gana. Periodo de recuperación. Es el tiempo necesario para cubrir la inversión inicial y su costo de financiación.
se obtiene sumando los flujos netos de caja actualizados, solamente hasta el proyecto en que se supera la inversión inicial. El PR menor que el horizonte económico. La inversión inicial se recupera antes del plazo total, por lo tanto el proyecto es aceptable. Mientras menor sea el PR, el periodo de recuperación, mayor liquidez proporcionará al proyecto y será más conveniente. Si el PR es mayor que el horizonte económico, la inversión inicial no se recupera antes del plazo total. Por lo tanto, el proyecto no es aceptable. Si el PR es igual al horizonte económico, se cubre la inversión inicial en el plazo total y el proyecto es indiferente. Como ventaja, permite conocer cuándo se recupera la inversión y como desventaja, no considera el flujo neto de caja posteriores al periodo de recuperación y no mide la rentabilidad del proyecto. Otros conceptos de interés en la evaluación. Conceptos que ayudan a la evaluación económica de un proyecto de inversión están constituidos por el valor residual de la empresa. O sea, el valor residual de la empresa es cuando la empresa cumple su periodo, ¿qué es lo que queda? Y la rentabilidad exigida. Por ejemplo, usted compra un cuaderno para pasar clases durante el semestre. Se compra que va a utilizar 200 hojas. Pero ¿qué pasa? Terminado el semestre, ha utilizado solamente 100, le está quedando 100 hojas. Entonces, usted ha pagado por las 200 para utilizar en ese semestre, pero le han quedado 100, es un valor residual. Y si ha llevado cálculo 1 en esas 100, entonces el segundo semestre ya no compra otro cuaderno, sino utiliza las otras 100 a continuación. Ya tiene cálculo 1 adelante y utiliza cálculo 2. Esa es más o menos la idea cuando decimos el valor residual, ¿no? El valor residual se define como el valor que se adjudicará a la empresa en el último año de las proyecciones. O sea, en el caso del cuaderno, en el último día de clases del primer semestre. Entonces, el DN, valor residual de la empresa en el año N, flujo de caja libre generado por la empresa, N, el último año de la proyección, K, la tasa de descuento, y G, la tasa de crecimiento constante. Entonces, la rentabilidad ejecutada, exigida por el mercado según el endeudamiento exigido por la empresa. Se calcula de la siguiente manera. KE igual a Q más Q, la rentabilidad exigida por el mercado, sin endeudamiento, o sea, solamente es suponiendo que todo el dinero que hemos invertido es de propiedad del inversionista, no nos estamos prestando del banco. El PRA, proporción de recursos ajenos, o sea, lo que nos hemos prestado. El PRP, proporción de recursos propios. T, la tasa impositiva y la tasa a la que el banco presta. Y CTRA es costo de los recursos ajenos antes de impuestos. Esta rentabilidad será mayor o menor en función del nivel de endeudamiento que elige la empresa. Así que a mayor endeudamiento, más riesgo corre la empresa. A mayor rentabilidad, le exige la inversión.
el inversor. El ratio de cobertura es el servicio anual de la deuda y mide la capacidad de la empresa para hacer frente a compromisos financieros. Y aquí tenemos la ecuación. Y analizamos cuando es igual, es mayor que cero, cuando es menor que cero, en esas dos situaciones. Cuando es mayor que cero, la empresa dispone de flujo de caja suficiente para cubrir el servicio de la deuda. Cuando es menor que cero, la empresa no dispone suficiente flujo de caja para afrontar los servicios de la deuda. Así, cuanto mayor sea el valor de este ratio, mejor será la situación de la empresa para hacer frente al servicio de la deuda anual. Entonces, por último, dice, cabe mencionar que la evaluación económica analizada no considera el factor de riesgo. En materia de inversiones, riesgo significa que la inversión futura no es predecible. Al analizar el proyecto con sus flujos de fondos y suponiendo una distribución normal de los mismos, estos pueden presentar los siguientes tres aspectos: estado de certidumbre, estado de incertidumbre y estado de riesgo. Certidumbre se conoce exactamente qué va a suceder con el flujo de fondos. Incertidumbre se desconoce lo que sucederá con los flujos. Y de riesgos no se tiene la certeza de lo que va a ocurrir con estos flujos. Pero se conocen las distribuciones de probabilidades de los flujos de fondos futuros. Este último es el estado intermedio que provoca un desvío del rendimiento esperado y el real de la inversión. Si se trabaja con valores esperados, los flujos netos estarán asociados a una probabilidad de ocurrencia. Por tanto, el riesgo económico del proyecto es una variabilidad entre el rendimiento esperado y el rendimiento real del proyecto. Para efectuar la medición del riesgo, se usan herramientas estadísticas como la desviación estándar aplicada a los dos conceptos financieros, ya vistos como son el BAN y la TIF. Conclusiones y recomendaciones. Se ha visto que las valoraciones estrictamente económicas son necesarias, pero provocan una medición restringida a estos. Restringida y ese solo aspecto. Muchas veces los proyectos de inversión involucran otros factores. Muchas veces los proyectos de inversión involucran otros factores. Involucran otros factores del universo consumidor y que en última instancia, pueden ser estos factores los decisivos para aprobar o rechazar un proyecto.
Considerar los efectos intangibles impone la necesidad de sistematizar un método mediante encuestas que permite encontrar un referente de valores necesarios y justos. La presentación de un proyecto de inversión a un inversionista debe seguir al menos las siguientes recomendaciones. Es decir, cuando uno hace un proyecto, busca que alguien nos financie, porque no precisamente tenemos la plata en el bolsillo para llevar adelante el proyecto. Por eso se hacen las siguientes recomendaciones para buscar este financiamiento. La redacción de un proyecto de inversión debe ser clara y precisa. No dejar nada al azar. O sea, tiene que estar bien redactado. Y eso no se aprende a redactar con un solo ejemplo, ¿no? Hay que leer para poder tener la capacidad de redacción con los términos necesarios. La estructura del proyecto de inversión debe estar respaldada por un plan de contingencia ante las situaciones inesperadas. O sea, siempre va a haber escenario A, escenario B. Esto quiere decir que es necesario manejar escenarios hipotéticos, adversos en el futuro para poder adelantar a estas situaciones. C. Cuando se presenta el proyecto, ya. Entonces, la estructura del proyecto de inversión debe estar respaldada por un plan de contingencias, decíamos, ¿no? A ver, A, B. Cuando se presenta el proyecto de inversión ante una junta o al inversionista, sea estricto en la conferencia y exacto en el tiempo de exposición. O sea, no hay que ser vueltero, no es como dar el examen, ya no. Tac, tac, al pan, pan, al vino, vino. Eso es lo que nos está diciendo. Cuando se presenta el proyecto de inversión ante una junta o al inversionista, sea estricto en la conferencia y exacto en el tiempo de exposición. El proyecto de inversión es una herramienta poderosa y útil, pero uno